Bienvenidas y bienvenidos a este programa Sentencias Justas, reflexiones de las y los juzgadores federales. Bienvenidas y bienvenidos a este su programa Sentencias Justas, reflexiones de las y los juzgadores federales. Soy el juzgador federal Iván Aarón Seferín Hernández. Me congratulo hoy de tener a la magistrada Michelle Franco González en este estudio. Muchas gracias, magistrada, por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, magistrada. Estamos muy contentos porque estamos reinaugurando, estamos abriendo la tercera temporada el día de hoy con la magistrada, después de un tiempo de estar en otro tipo de actividades. Y desde luego agradeciendo a las instituciones que se involucran en este programa, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, con su titular, la maestra Mirna García Morón, por un lado, y también la función jurisdiccional, la Asociación de Juzgadoras y Juzgadores Federales, con su director nacional, el magistrado Froilán Muñoz Alvarado, que este programa, como lo saben, tiene la finalidad de que las juzgadoras, los juzgadores federales, nos acerquemos a la gente para difundir nuestras resoluciones y que desde el campo jurídico podamos explicarlas de una mejor manera, más personal. Gracias a los que nos siguen en redes, desde luego, por estar siempre con nosotros. Y el día de hoy tenemos una gran figura jurídica, una gran personalidad en el ámbito judicial. Y lo digo de esta manera por su gran trayectoria. La magistrada, en su momento, cuando comenzó como titular, ella fue juez del sistema penal acusatorio, fue de las primeras juzgadoras. Después, su perfil la llevó a ser juzgadora de procesos penales federales en el Estado de México. Eventualmente fue jueza de amparo y también jueza de juicios civiles federales, y actualmente es magistrada del 9º Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Pero veamos su perfil profesional para darnos un poco más de la idea de lo que estoy hablando. Corre video. La magistrada Michelle Franco González es presidenta del 9º Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Es una mujer juzgadora con amplio reconocimiento en el Poder Judicial de la Federación. Su formación académica incluye una licenciatura en Derecho por la Universidad La Salle. Es maestra en Ciencias Penales por la Universidad Tepantlato. Maestra en Derecho con especialización en litigación oral por la Universidad de California Western School of Law, y además cuenta con una maestría en Derecho Judicial por la Universidad Panamericana. La maestra Michelle Franco ha concluido diferentes diplomados, entre los que se destacan el Diplomado en Sistema Procesal Penal Acusatorio, impartido por la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Diplomado Práctica Forense del Juicio Oral Penal, por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Asimismo, cuenta con la especialización en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, entre otras. A lo largo de su carrera, ha recibido una amplia gama de cursos especializados, incluyendo temas como interpretación de textos jurídicos, actualización legislativa en materia penal, derechos humanos, delitos bancarios y cibernéticos, sistema procesal penal acusatorio, violencia política contra las mujeres, marco jurídico de la libertad de expresión, acceso a la información pública, juzgar con perspectiva de género, trabajo remoto, gestión administrativa de los órganos jurisdiccionales federales. En total, ha completado más de 29 cursos en estas y otras áreas relevantes para su práctica judicial. Como educadora, la maestra Michelle ha impartido cursos sobre temas como la dialéctica de los principios del sistema penal acusatorio, jurisdicción en el sistema penal, la administración de los centros de justicia penal federal y las partes y reglas procesales específicas, entre otros, compartiendo su vasta experiencia y conocimiento con otros profesionales del derecho. Además, ha participado en numerosos congresos, conferencias, seminarios y talleres, destacándose en temas como el procedimiento penal acusatorio y los derechos de la mujer en el sistema judicial. Este perfil tan interesante que tienes, magistrada, en materia penal, realmente ha generado que tengas asuntos especialmente relevantes como el día de hoy,
el que nos vas a presentar, es un asunto bastante interesante. Es uno de los flagelos más cruentos, una cuestión bastante inhumana, que es la tortura. Cuando tenemos un caso de tortura, generalmente las personas consideran o creen que es el argot un poco jurídico, que creen que de alguna manera van a tener una libertad. Pero en ocasiones no siempre es algo así. En ocasiones puede ser solamente algo hablado, algo inducido para generar algún tipo de beneficio. No siempre es así, se tiene que hacer una investigación. De hecho, el Estado mexicano tiene la obligación de erradicar, investigar y sancionar la tortura. En este caso en particular estamos hablando de una pareja que fue sancionada penalmente por el homicidio de una persona después de robarle. Es un asunto que sucedió en Campeche y que eventualmente llevó a que ellos estuvieran procesados, desde luego, por este evento delictivo. Después fueron sancionados con diferentes años de prisión y eventualmente alegaron tortura. Las autoridades estatales no hicieron mucho caso a esta cuestión de la tortura, lo que estaban alegando, y lo que generó es que eventualmente, cuando llegó a un tribunal colegiado en amparo directo, tuvo que conceder el amparo para que se repusiera el procedimiento y eventualmente volviera a instarse, digámoslo así, llevarse a cabo una investigación para verificar si hubo o no tortura. En la segunda fase, digamos, de investigación, ya la sala superior, la que revisó al juez de juicio, o al juez del proceso, eventualmente absolvió a las personas. Entonces, la víctima, la esposa del occiso, ahora promovió amparo y le tocó a la magistrada conocer el asunto. Pero no vamos a profundizar tanto, vamos a ver el video para que podamos exponer un poco más ilustrativamente lo que queremos decir. Imagina que un día tu vida cambia por completo debido a un evento trágico. Esto fue lo que sucedió en el caso de Miguel, un hombre cuyo negocio en Campeche fue el escenario de un crimen atroz. El 28 de junio de 2007, Miguel fue sacado de su negocio de funeraria por Lázaro, quien con engaños le dijo que quería comprar un ataúd. Posteriormente, junto con Lilia, lo amagaron con un arma y lo llevaron a un paraje solitario, donde lo ataron a un árbol, lo quemaron con un encendedor en diversas partes del cuerpo, le clavaron un desarmador en el abdomen y le dispararon a la cabeza. Luego, le robaron diversos cheques y joyas que llevaba. Todo ello, aparentemente, por rencillas previas que tenían. El juez consideró las siguientes pruebas para sentenciar a Lilia y Lázaro como culpables. 1. Declaraciones autoincriminatorias. Tanto Lilia como Lázaro habían dado declaraciones en las que se incriminaban a sí mismos en el robo y el homicidio. 2. Recuperación del arma de fuego y objetos robados. Se recuperaron el arma de fuego utilizada en el crimen y objetos que habían sido robados a Miguel, localizados en una casa de empeño. 3. Pruebas de disparo reciente. Se encontraron evidencias de que el arma de fuego había sido disparada recientemente. 4. Pruebas de disparo en Lázaro. Se encontraron residuos de disparo en Lázaro, indicando que había utilizado recientemente un arma de fuego. 5. Testimonios de familiares y trabajadores. Los testimonios de la familia de Miguel y de los trabajadores de la casa de empeño también contribuyeron a la decisión del juez. Con base a lo anterior, Lilia y Lázaro fueron condenados por robo y homicidio de Miguel. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Lilia y Lázaro apelaron, afirmando que habían sido forzados a confesar bajo tortura. Un tribunal aceptó esta posibilidad y ordenó repetir el procedimiento para investigar la tortura. En un giro sorprendente, fueron absueltos, ya que esta vez el tribunal consideró que sus confesiones fueron obtenidas ilícitamente. Sin embargo, Ernestina, la esposa de Miguel, no estaba convencida y buscó justicia. Ernestina luchó incansablemente. Promovió un juicio de amparo directo del cual le tocó conocer al 9º Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito, argumentando que la investigación no fue exhaustiva y tenía razón. El 9º Tribunal Colegiado decidió conceder el amparo a Ernestina, la esposa de la víctima, por las siguientes razones. 1. Investigación insuficiente de tortura.
El tribunal encontró que la investigación sobre las alegaciones de tortura de Lilia y Lázaro, quienes habían sido condenados inicialmente, no había sido exhaustiva ni adecuada. 2. Falta de dictámenes periciales médicos y psicológicos. Se señaló la ausencia de dictámenes periciales, médicos y experticias psicológicas necesarios para validar las afirmaciones de tortura. 3. Ausencia de asesor jurídico para Ernestina. Ernestina recibió atención de un asesor jurídico durante el proceso, lo que se consideró una omisión significativa en el proceso legal. Por ello, se concibió el amparo para que se realizara una vez más la investigación por posible tortura, conforme al protocolo de Estambul, así como diversas diligencias, pero en forma correcta, y además se tomarán en cuenta todas las pruebas desahogadas. Finalmente, debía designarse un asesor jurídico a la víctima indirecta para que interviniera en todas esas diligencias y, luego de ello, se resolviera nuevamente el caso. Finalmente, como se trata de un criterio novedoso, la magistrada Michelle Franco González explicará las consideraciones de su resolución. Pues magistrada, como lo dijimos, queremos escucharte, sobre todo las consideraciones que se tomaron en cuenta para generar esta resolución colegiada. Por favor, magistrada. Gracias. Bueno, en principio tenemos que este asunto lo conocemos en el órgano colegiado en donde me encuentro adscrita. Si bien los hechos no son de la Ciudad de México, que es la competencia que nosotros como noveno tribunal colegiado en la Ciudad de México tenemos, estos hechos ocurrieron en el estado de Campeche. Nosotros conocemos de este asunto precisamente por una competencia auxiliar que nos da el Consejo de la Judicatura Federal para conocer de diversos asuntos auxiliando al Estado a un tribunal colegiado que es el de Campeche. Entonces ese asunto llega a este órgano colegiado precisamente por esa competencia auxiliar que se nos da. Llega a mi ponencia y este es un amparo directo que es precisamente promovido por la esposa del occiso. Aquí tenemos, como ya se destacó en el video hace un momento, pues que precisamente esto deriva de un delito de homicidio y robo. Aquí, como hechos, pues tenemos que en efecto se tiene que el ahora occiso tenía un negocio de una funeraria. A esa funeraria llegó lo que es la persona, el sujeto activo, que en este caso es una mujer y un hombre. Llega con engaños, primero se comunica vía telefónica, llega a la funeraria y le dice que quiere adquirir un ataúd y con engaños lo lleva a un lugar. Pero a la vez la persona, la mujer que está también implicada en los hechos, ella los va siguiendo a través de otro vehículo, llegan al lugar, lo bajan en un paraje y ahí es donde lo amarran a un árbol, la mujer es donde se presenta y ahí es donde ella le empieza a decir que se va a vengar porque de todos los problemas que habían tenido, porque habían sido en algún momento pareja. Entonces ahí le empiezan a golpear a este señor, incluso ella le da, el hombre, ella lo empieza a quemar en unas partes del cuerpo, el hombre, o esto es lo que se da según los hechos, ¿no? Claro. Del contexto general. Y llegan y le dan un balazo en la cabeza y demás. Esto se conoce, o este hecho cierto se conoce como tal, debido precisamente a las deposados ministeriales de estas dos personas, ¿sí? Estas dos personas en sus deposados ministeriales es como hacen del conocimiento estos hechos. Pero estos hechos se vinculan con la serie de indicios precisamente de lo que declaran, en la cual ellos declaran el lugar en el cual se encontró el arma, porque como les digo, en esto no nada más es el homicidio, sino el robo, porque el señor, el occiso, traía varias joyas, entonces ellos al momento de que lo privan de la vida, ellos pues le quitan todas esas joyas y las llevan a casas de empeño. Entonces todos estos indicios, ellos cuando confiesan, pues se da el conocimiento de todos esos indicios que a través de la investigación policíaca se logran obtener, no solo el hecho del lugar de la arma, sino de las boletas de empeño, de la persona en la cual incluso se tienen informes de personas quienes vieron que precisamente salió de la funeraria el occiso con el sujeto
afectivo con el hombre. Entonces, a través de todo eso es que se va armando toda esta serie de indicios. No obstante ello, tenemos que durante la causa penal, la mujer del sexo femenino, la sujeto del sexo femenino, ella dice o declara que ella había confesado durante su declaración ministerial porque había sido torturada, había sido golpeada, había sido amenazada incluso de que iban a hacerle daño a su hija. Entonces, con motivo de esto, también el sujeto, el hombre, también le hace del conocimiento que había sido golpeado para poder confesar los hechos que se le atribuyen. También tenemos el testimonio incluso de su hija, que ella en ese testimonio da a conocer o dice que a su mamá la habían sacado de su casa y la habían amenazado, o que ella había escuchado esas amenazas a su madre. Con motivo de esto, como ya se destacó, efectivamente hay manifestaciones que podrían ser cuestiones de tortura. Entonces se ordena por parte de un primer amparo que se lleve a cabo esa investigación. No obstante que se ordenó esa investigación, al momento de que se ordene esa reposición del procedimiento para llevar a cabo esa investigación pues no se llevó de manera diligente como tal. Pues lo único que se llevaron a cabo fueron unos dictámenes en psicología, y a través de esos dictámenes es que esos dictámenes y los certificados médicos del momento en que son ingresados al centro de reclusión, pues la sala los toma en consideración. En un primer momento, en la sentencia de primera instancia, el juez de la causa los condena tanto por el delito de homicidio como por el delito de robo. Pero la sala, esto es la segunda instancia, al momento que estudia el hecho, pues lo que hace es que declara ilícito todo lo que es su declaración ministerial y como efecto corruptor todas aquellas diligencias con motivo de esa declaración ministerial. Y por ende, ante una insuficiencia probatoria, pues les decretan la libertad. Entonces les decretan la libertad a los dos, y aquí quien promueve el amparo directo precisamente es la esposa del occiso como víctima indirecta, ¿sí? Entonces, como víctima indirecta, promueve el juicio de amparo, y aquí nosotros, cuando observamos todas estas constancias, pues advertimos que la sala había hecho o había dado por cierto esa tortura únicamente con esos dictámenes psicológicos que no se habían hecho conforme al protocolo de Estambul y conforme a las directrices que nos ha dado nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, no existe un dictamen de medicina también sobre esas directrices del protocolo de Estambul, y el dictamen psicológico incluso que se le llevó a cabo al hombre, ni siquiera al momento que se le pregunta, se le quiere hacer una serie de preguntas para poderlo llevar conforme a esos parámetros, él no quiso que se le llevara a cabo. Entonces, todas esas cuestiones fueron advertidas por el órgano colegiado, y que se habían excluido todo ese material probatorio cuando ni siquiera las pruebas se habían hecho conforme al protocolo de Estambul y con esos requisitos. Y se habían tomado en consideración pues esos dictámenes en psicología que habían sido rendidos precisamente por peritos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche y por peritos de la Fiscalía, pero ninguno de ellos se había llevado conforme a los parámetros que deben de llevarse conforme al protocolo de Estambul y que se ha hecho referencia por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Incluso se destaca en el propio proyecto que incluso cuando el propio imputado no da la anuencia para poder llevar a cabo esos dictámenes conforme a los requisitos que da el protocolo, no puede darse como válida una tortura. Claro. Entonces, todo eso se destaca en el proyecto, todas esas anomalías. Entonces, se concede la protección constitucional. Pero no nada más se encontró esta violación, sino otra violación con trascendencia en el caso, porque durante todo el proceso no se había dado o no se le había a la víctima, en este caso, repito, la esposa, el hecho de un asesor jurídico para que estuviera acompañándole y le diera todo ese apoyo jurídico durante todo el proceso. Entonces, conforme a lo establecido por la Corte,
en la cual dice que debe de haber un asesor jurídico para las víctimas o ofendidos en estos delitos. Entonces, al no haber durante el proceso esta parte del asesor jurídico, pues también se destaca esa violación procesal y por ende lo que ordenamos como órgano colegiado es revocar la sentencia absolutoria y ordenar la reposición del procedimiento para que llevar efectivamente esa investigación sobre la tortura, pero conforme a los parámetros del protocolo de Estambul y verificar si efectivamente esos dichos en el cual dicen que fueron torturados pues resultan verídicos y de ahí ver si efectivamente es o no procedente esa exclusión de medios de prueba y por consiguiente de todos estos pruebas que fueron excluidas por la sala y todo esto con la participación del asesor jurídico de la víctima, en este caso, como ya lo dije, de la esposa del occiso. Sí, que aquí estamos realmente, es algo muy, muy curioso. Por un lado tenemos al extremo. Las personas, la pareja que fueron de alguna manera sancionadas, dijeron, fuimos torturados y los tribunales locales, esto desde luego para contextualizar, claro, la mayoría que nos ven son abogados, pero hay que no son abogados. Tenemos una primera instancia, la apelación, que lo conoce en la sala, como decía la magistrada, y el amparo directo, que es el que va a definir como órgano terminal si una persona, digámoslo así, en esencia es inocente y culpable en definitiva. Entonces, ¿qué sucede? En un primer contexto, un primer proceso, no les hacen caso a las personas de que fueron torturadas, viene una sentencia condenatoria, les imponen una pena de prisión, permanecen en prisión, llega al tribunal colegiado, repone el procedimiento para que se investigue si hubo o no tortura o no. Pero cuando se repone, las autoridades locales nuevamente hacen una investigación deficiente, primeramente porque cuando tenemos un caso de tortura, quien tiene que investigar es una autoridad que sea independiente, autónoma y completamente, digámoslo así, ajena a los hechos de la autoridad torturadora. Me refiero a que si es la autoridad estatal la torturadora, tendría que ser la federal y los ámbitos correspondientes. Pero entonces, en esta segunda investigación, no se realiza a nivel acucioso, conforme al protocolo de Estambul. Un protocolo de Estambul, seguramente la mayoría saben, pero los que no lo saben, son una serie de requisitos que se tienen que reunir, como, por ejemplo, periciales en materia de psicología, de medicina, en muchos panoramas, mecánica de lesiones, muchos más que se tienen que generar para que creen una convicción de que hubo tortura en el caso en particular, pero casi con indicios muy someros, muy de alguna manera no tan acuciosos, no tan profundos. La sala en un segundo intento dice hubo tortura, casi tomando en cuenta lo que dijeron ellos solamente en sus confesiones y dictámenes psicológicos no hechos de manera completa, porque en el de él entiendo que él ni siquiera quiso dar las muestras para ciertas pruebas periciales, entonces estaba incompleto, pero dio por sentada la tortura y entonces ahora se va al extremo opuesto de decretar la libertad de 2 personas acusadas de homicidio y de robo. Entonces ahora tenemos la antítesis. Nos vamos de un extremo de no cuidar derechos fundamentales de 2 personas que dicen que están siendo vulneradas por tortura, al otro de violar contra la víctima los derechos ahora de dar por sentado que hubo con indicios menores. Entonces, este aspecto, desde luego, se puede evidenciar que no nos permite conocer una verdad procesal al menos de que hubo tortura. Entonces el amparo se concede para efecto de que se investigue a fondo esta cuestión, porque me imagino, magistrada, si me lo puede decir, esto generó la libertad entonces de las personas. Así es, se quedaron en libertad. O sea, en la segunda instancia fue una sentencia absolutoria, las personas se quedaron en libertad, y esto pues fue en agravio de la víctima indirecta, en este caso la esposa, y se quedó pues el derecho a la verdad, la reparación del daño, una serie de derechos fundamentales que fueron violados a la víctima con esta resolución, porque fue emitida, si bien se dijo que había tortura, pero no fue emitida con unas constancias que en verdad me puedan producir esa
me den la convicción, seguridad, sí. la convicción de que efectivamente existió esa tortura. ¿Por qué? Porque fueron dictámenes que no fueron precisamente con esos parámetros. No hay dictámenes en medicina forense. Los dictámenes en psicología que únicamente se tomaron, como dije, no son conforme a los protocolos de Estambul. No se tomaron en consideración las pruebas que hay durante toda la indagatoria para verificar si efectivamente puede haber esa tortura. Y más aún, en el caso del hombre, la sala dijo, hay tortura cuando ni siquiera se llevó a cabo o ni siquiera él se quiso someter a esos lineamientos para que puedan advertirse esas torturas, sino simplemente determinaron, bueno, sí, fueron lesionados cuando ni siquiera están esos parámetros. Y cuando nuestra corte ya ha dicho, ¿sabes qué? Si una persona no se quiere someter al dictamen correspondiente conforme a los requisitos, no puedes decir que hay tortura. No existe la tortura. Entonces la sala pasó inadvertido todo esto, violando los derechos fundamentales de la víctima en este caso. Entonces por eso es que nosotros advertimos esa violación y más aún que todo el proceso penal no existió un acompañamiento de un asesor jurídico, esto es, de un perito en la materia que le pudiera ayudar precisamente en el desahogo de las pruebas, que le pudiera decir qué pruebas ir llevándose a cabo, qué pruebas para demostrar que efectivamente había esa tortura, o bien para decir que estos dictámenes estaban mal hechos y que no podrían y que se necesitaba que fueran dictámenes que tuvieran o que se estuvieran hechos conforme a estos requisitos. Más aún cuando la Corte ha dicho que debe de existir esa igualdad procesal entre el imputado como lo que es la víctima ofendido en esa protección de derechos. Debe de haber una defensa material tanto para el inculpado como para la víctima ofendida. Entonces, durante todo el proceso no se llevó nada respecto de la víctima, la dejaron en estado de indefensión y por eso advertimos esas violaciones y ordenamos que se lleve a cabo precisamente esa investigación, pero conforme a derecho, conforme a lo que ha dicho la Corte, conforme a los parámetros del protocolo y que una vez que ya se tenga todo ese material, pero debidamente requisitado, se advierta si efectivamente existió esa tortura y si existió, pues poder hacer esa exclusión de esa declaración ministerial en la que ellos aceptan su responsabilidad, dan cuenta de los hechos, que repito, estos indiciariamente se concatenan con todas las diligencias en las que se encontraron, precisamente el arma con que se le privó de la vida, las boletas de empeño, respecto de las joyas de las que fue desapoderado el occiso en ese momento. Y para contextualizar un poco para nuestro auditorio, cuando hablamos de tortura, digamos tortura corroborada, tenemos que ver dos tipos de consecuencias. Primeramente, si hay tortura, desde luego acreditada, tendría que haber una sanción para los servidores públicos y los particulares que la habrían cometido. Ese es un aspecto que es evidente. Pero por otro lado, tendríamos que ver cuál es el impacto en el proceso, que es una ramificación completamente disímil. Es decir, primeramente sancionamos o vamos a sancionar, eso es evidente porque es un flagelo humano esta cuestión, pero por otro lado, tendremos que ver el impacto. La Suprema Corte ya ha indicado que hay excepciones a la exclusión de la prueba ilícita, que son el vínculo atenuado, el descubrimiento inevitable, el parámetro propio de, la fuente independiente, que son los tres límites de la exclusión. Pero esto porque generalmente eso es una creencia jurídica. Se cree que por el efecto corruptor o la teoría del fruto del árbol envenenado, las pruebas que nacen de un fruto, de un árbol, digamos, o los frutos envenenados de un árbol, a final de cuentas siempre van a ser ilícitos. No es así. La Corte ya indicó que tiene que ver primeramente con la intención del Estado en vulnerar derechos fundamentales, si se vincula directamente a la prueba, si temporalmente está muy distante, si hay muchos eslabones en la cadena de una atenuación, entre otros panoramas más. Pero aquí entiendo que la sala no es un ejercicio de manera más prioritaria, más acuciosa, razonada respecto de si esto tiene una atenuación de una prueba ilícita, porque tenemos aspectos donde el arma se encontró, donde dijeron ellos. Prácticamente se encontró el arma, se encontraron los objetos,
se encontró el cuerpo lesionado, como lo decían ellos, y aparentemente las huellas que tenían ellos como rastros de tortura no significaban al menos una elocuencia para poder decir que había tortura simplemente con indicios. Había que razonar un poco más a profundidad. La razón del por qué digo esto es porque la labor judicial es muy delicada porque si un asunto no lo vemos con una gran, digámoslo así, la gran seriedad y el gran profesionalismo, que entiendo que a veces por carga laboral algunos órganos no lo pueden hacer, pero el hecho de considerar que porque se concede un amparo para responder un procedimiento para investigar tortura, ya tenemos que declarar tortura. Los juzgadores, digamos que somos los que vamos a estar ordenando la investigación. Realmente es para que se investigue la tortura, no es para que demos por sentada la tortura. No somos coautores o cómplices de tortura por decretar que no hubo tortura. Tendríamos que investigarla a fondo. Entonces, estos panoramas, magistrada, es muy importante como definirlo para el auditorio, porque no siempre cuando hablamos de tortura va a haber un impacto procesal, a veces sí, claro, de libertad por estas cuestiones. Habría que hacer un ejercicio bastante complejo al respecto. Entonces, para centrar más o menos mi inquietud en este aspecto de lo que es la tortura, una vez entonces, magistrada, que tú como órgano colegiado ya verifiques que esta investigación se hizo a profundidad bajo los protocolos correspondientes, entonces, ¿qué pasaría si te llega un tercer amparo? Que podría ser, desde luego, porque podría ser una sentencia nuevamente condenatoria absolutoria. ¿Qué sucedería nuevamente con el fondo del asunto? Bueno, precisamente, si ya veo que hay tortura, veo precisamente el impacto, estas declaraciones ministeriales, cuáles son las que efectivamente tienen impacto con el material probatorio, y ver si no se da una de estas reglas, como ya lo destacaste, vínculo atenuante, fuente independiente, porque tal vez por la propia investigación de los policías yo hubiera llegado precisamente a descubrir esas boletas de empeño, ¿no? O precisamente, incluso hay declaraciones de personas que vieron cuando el occiso salió de su negocio en compañía del inculpado, ¿sí? Entonces, tal vez a través de eso se hubiera llevado ya una línea de investigación por la cual yo podría llegar al descubrir todas esas material probatorio, esos indicios que tenemos en la causa penal sin tener que haberlos excluido. Eso es el ejercicio que nosotros tenemos que hacer, un ejercicio valorativo de lo que en verdad tienen un impacto, en este caso, las declaraciones en las que ellos confesaron, dieron todo el contexto de los hechos, porque a través de todo ese contexto de esa declaración, se pudo obtener el contexto de los hechos, pero verificando el impacto de cada una de ellas, de esas pruebas. Y precisamente, ¿qué vínculo podría tener con esa declaración? Y ya si vemos que efectivamente tienen un vínculo directo, que no puede darse alguna de estas reglas de excepción a la exclusión, pues tendríamos que excluirla. Y ya una vez que se excluye este material probatorio, verificar qué me queda para ver si eso es suficiente para dictar una sentencia de condena o bien en la absolución que podría darse. Ese punto es importantísimo del por qué es un ejercicio tan complejo. Cuando estamos hablando de panoramas donde efectivamente vamos a traer el ejemplo exacto que dices, magistrada. Un testigo dijo que vio que el sentenciado, bueno, el ahora imputado o inculpado, salió con la víctima de la funeraria, de su local. Entonces, esto ya tenemos una fuente independiente de, digamos, este hecho en particular, que salieron juntos. Ya no es algo que derive directamente de una confesión. La fuente independiente es un testigo, por eso es fuente independiente, porque nace de otra prueba diferente a la confesión. Eso se llama atenuación de los límites límites de la prueba ilícita. Cuando sí tenemos una prueba ilícita, que es, por ejemplo, la tortura, vamos a sentarlo, a darlo por sentado así. Si tenemos tortura, pero ¿qué fuentes independientes tenemos, por ejemplo? Tenemos todas estas declaraciones
que nos dan el mismo dato que la confesión, pero en una fuente independiente, en un origen independiente. Entonces, este ejercicio complejo es verificar. De la tortura directamente van a vincularse todas estas pruebas. Suponiendo que hubiera, las excluimos. ¿Qué nos queda efectivamente? ¿Cómo lo dices, magistrada? Un ejercicio bastante interesante y que te agradezco que lo hayas hecho muy sencillo para el auditorio. ¿Qué nos queda para verificar si esto puede soportar una sentencia condenatoria o nos va a llevar a precisamente determinar una absolución al respecto? Entonces, ya con esos panoramas, ya se podría entonces analizar el fondo y, digamos, cerrar el asunto en definitiva, magistrada. Así es, pero ya que tengamos precisamente esa investigación a fondo de lo que es la tortura. Si no tenemos esa investigación, esas pruebas necesarias, que son los dictámenes en psicología, medicina forense y en todo lo que es que se tomen en consideración todo lo que hay en esta investigación por parte de los peritos para poder determinar si efectivamente existió esa tortura, incluso de mecánica de los hechos. Claro. Pues, magistrada, en nombre de la sociedad, prácticamente de todos los que pudimos ver esta sentencia, gracias por emitir una sentencia justa. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bienvenidas y bienvenidos a este programa Sentencias Justas, reflexiones de las y los juzgadores federales.